Era una noche como ninguna otra en Los Ángeles. Los incendios forestales que se extendieron por las colinas habían dejado a la ciudad en un estado de alerta máxima. Propiedades millonarias, algunas pertenecientes a las figuras más influyentes del mundo, estaban en riesgo. Pero cuando el fuego alcanzó la dirección de la mansión de Diddy, todo tomó un giro inesperado. La mansión, conocida no solo por su extravagancia, sino también por los rumores que la rodeaban, pronto se convirtió en el centro de atención. No era solo el fuego lo que preocupaba a los equipos de emergencia, algo en el lugar parecía estar mal desde el principio. A las 11:37 p.m. llegó una llamada del 911 reportando un incendio en la propiedad. Los bomberos, agotados tras las horas de lucha contra las llamas, respondieron de inmediato, pero al llegar, lo que encontraron superó cualquier expectativa. Desde el interior, la mansión parecía intacta. Sin embargo, los sensores térmicos detectaban altas temperaturas en el subsuelo. Este detalle, combinado con la insistencia de una persona anónima que hizo la llamada, encendió las alarmas entre el equipo. La mansión de Diddy no solo era un símbolo de riqueza, era un lugar lleno de secretos. Durante años había sido escenario de exclusivas fiestas privadas donde asistían algunas de las figuras más poderosas del entretenimiento, la política y los negocios. Había habitaciones a las que nadie podía entrar, lugares donde pasaban cosas que no estaban destinadas a salir a la luz. Todos sabían que la privacidad era estricta y había consecuencias si alguien hablaba demasiado. Los rumores sobre lo que ocurría en esas fiestas iba desde acuerdos multimillonarios hasta actividades que bordeaban lo ilegal. Pero hasta ahora eran solo eso, rumores. Sin embargo, el incendio desató una cadena de eventos que pondría en jaque el misterio detrás de estas paredes. Al ingresar a la propiedad, los bomberos no encontraron señales inmediatas de incendio, pero un extraño olor químico impregnaba el aire y los sensores térmicos seguían indicando una fuente de calor bajo el suelo. En el sótano, detrás de una estantería, encontraron una puerta que parecía haber sido cerrada apresuradamente. Tras abrirla, descubrieron un túnel que llevaba a una habitación oculta, un espacio que parecía diseñado para permanecer en secreto. Este lugar no era un simple sótano. Las paredes estaban cubiertas con grabados que parecían antiguos, mientras que las cajas contenían documentos y dispositivos electrónicos. Todo en este espacio parecía diseñado para ocultar información, pero ¿de qué tipo? En medio de la inspección, un miembro del equipo notó un líquido viscoso en el suelo. Era aceite y estaba siendo vertido intencionalmente desde las esquinas de la habitación. Antes de que pudieran reaccionar, las llamas comenzaron a propagarse. El fuego no solo se propagó rápidamente, sino que parecía diseñado para destruir todo a su paso. La habitación oculta, con sus documentos y equipos, estaba siendo consumida por las llamas mientras los bomberos luchaban por controlarlo. Pero el incendio no era un accidente. Alguien estaba decidido a eliminar cualquier rastro de lo que había en esa habitación, y los bomberos solo podían hacer lo posible para evitar que se extendiera al resto de la propiedad. Cuando las llamas finalmente fueron extinguidas, lo que quedó atrás fue un escenario lleno de preguntas. ¿Qué contenía realmente esa habitación? ¿Por qué alguien habría planificado un incendio tan cuidadosamente? Y lo más importante, ¿qué tenía que ocultar Diddy que justificara una acción tan extrema? Entre las cenizas, los investigadores encontraron pequeños fragmentos de dispositivos electrónicos y documentos que, aunque dañados, podrían contener pistas sobre lo que se intentaba borrar para siempre. Desde el momento en el que comenzó el incendio en la habitación oculta, todo parecía perfectamente calculado. El aceite que se extendía por las paredes y el suelo aseguraba que las llamas no dejaran nada intacto. Incluso los materiales más resistentes al fuego parecían haber sido seleccionados para resistir solo lo suficiente antes de colapsar. Los bomberos se enfrentaron a un desafío inesperado. El sistema de agua que debería haber activado los aspersores en la mansión estaba inexplicablemente deshabilitado. Este detalle solo añadió más misterio, sugiriendo que alguien había preparado este incendio con anticipación, asegurándose de que cualquier evidencia importante desapareciera. El diseño de la mansión parecía incorporar características específicas para esconder y proteger ciertas áreas, pero también estaba preparado para destruirlas en caso de emergencia. Una estrategia que, aunque efectiva, dejó un rastro de preguntas imposibles de ignorar.
A pesar del daño causado por el incendio, los investigadores lograron recuperar algunos fragmentos de dispositivos electrónicos y documentos parcialmente quemados. Cada pieza, aunque dañada, parecía contar una parte de una historia mucho más grande. Entre los hallazgos había lo que parecía ser una placa de circuito parcialmente intacta, un disco duro dañado y restos de papeles con marcas que indicaban transacciones financieras. Todo apuntaba a una red de actividades que, hasta ese momento, habían estado ocultas tras el lujo de la mansión. Los fragmentos recuperados fueron enviados a laboratorios especializados, donde los expertos comenzaron a reconstruir lo poco que quedaba, pero lo que encontraron en esos restos solo aumentó el misterio. Los primeros análisis de los fragmentos revelaron conexiones sorprendentes. Entre los documentos parcialmente recuperados había referencias a empresas, nombres de cuentas y transacciones que involucraban a algunas de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento y los negocios. Estos datos indicaban la existencia de una red compleja que operaba desde la mansión, utilizando su privacidad y su infraestructura como un centro de operaciones. Aunque los detalles completos estaban lejos de ser claros, la dirección de las investigaciones comenzaba a perfilar una imagen inquietante. A medida que se filtraban fragmentos de información, los medios comenzaron a especular sobre el alcance de esta red. ¿Era la mansión de Diddy simplemente una residencia de lujo o también un punto central para actividades mucho más grandes y cuestionables? Las revelaciones sobre lo que ocurría en la mansión de Diddy comenzaron a sacudir la industria del entretenimiento. Grandes nombres, conocidos por su cercanía con el magnate, fueron vinculados indirectamente con las actividades sospechosas que ahora estaban bajo investigación. Varias empresas que alguna vez estuvieron asociadas con Diddy emitieron comunicados distanciándose de cualquier relación con él, mientras que otros socios comenzaron a cancelar proyectos y contratos en desarrollo. El incendio no solo destruyó partes físicas de la mansión, sino que también comenzó a consumir la reputación de una de las figuras más icónicas del entretenimiento. ¿Podría Diddy recuperar su imagen o este evento marcaría el principio del fin para su imperio? Uno de los descubrimientos más intrigantes fue el túnel oculto que conectaba la mansión con una estructura a varios metros de distancia. Este túnel, diseñado con precisión, parecía tener un propósito que iba más allá de una simple vía de escape. El túnel no solo estaba equipado con iluminación avanzada y sistemas de ventilación, sino que también contenía pequeñas habitaciones a lo largo de su trayecto. Estas habitaciones, aunque vacías, tenían rastros de actividad reciente, sugiriendo que habían sido utilizadas poco antes del incendio. Las marcas y restos en el túnel indicaban que era mucho más que una simple curiosidad arquitectónica. ¿Podría ser este el lugar donde se almacenaban los secretos más oscuros de la mansión antes de ser destruidos? Esa es la pregunta que aún no tiene respuesta. Lo que comenzó como un incendio en una mansión de lujo terminó revelando un laberinto de secretos, conexiones y sospechas. Las llamas destruyeron no solo objetos materiales, sino también la fachada de normalidad que ocultaba una compleja red de actividades y relaciones. Aunque gran parte de la evidencia fue consumida por el fuego, lo que se rescató apunta a algo mucho más grande que una simple residencia de lujo. Documentos, dispositivos electrónicos y un túnel cuidadosamente diseñado han dejado en evidencia que esta mansión era más que un hogar, era un centro de operaciones para algo que apenas estamos comenzando a entender. Pero el incendio también desató una ola de preguntas que podrían tardar años en responderse. ¿Quién planeó el incendio y con qué propósito? ¿Qué secretos se escondían realmente en esa habitación oculta? Y lo más importante, ¿qué significa esto para Diddy y su imperio? Para algunos, Diddy es el centro de una conspiración destinada a derribarlo. Para otros, es un hombre atrapado en sus propios errores, enfrentando las consecuencias de un pasado lleno de secretos. La verdad, como suele suceder, podría estar en algún punto intermedio. El incendio en la mansión de Diddy ha dejado más preguntas que respuestas, pero una cosa es segura, lo ocurrido esa noche no será olvidado. ¿Será este el principio del fin para una de las figuras más influyentes del entretenimiento o una oportunidad para que los secretos más oscuros finalmente salgan a la luz? ¿Qué opinas de lo que ocurrió en la mansión de Diddy? ¿Crees que hay más secretos esperando ser revelados? Déjanos tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta.